Continuamos como iglesia en el Evangelio de Mateo. Hemos estado viendo sistemáticamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo Jesús, porque reconocemos que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que hay un Dios que nos hizo con un propósito para amarlo, para conocerlo, para tener vida abundante en Él. Y creemos que la relación con Dios se tiene y fue revelada a través de Cristo Jesús. Dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El camino a Dios no es una religión. El camino a Dios no es nuestra iglesia. El camino a Dios no es ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna institución humana. El camino a Dios, Dios mismo hecho carne, nacido de la Virgen María, venido a este mundo hace 2000 años, Él mismo se manifestó para ser Él mismo el camino, para rescatarnos de nuestros pecados. Y en Mateo capítulo 5 Jesús nos enseñó claramente qué significa seguirle, cuáles son las cosas que Él pide de nuestro corazón, cuáles son cosas que nos hacen ser bienaventurados o nos bendicen en nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos en nuestra vida, queremos tener un matrimonio sano, un matrimonio sólido, queremos que nuestros hijos tomen buenas decisiones en la vida, que les vaya bien a nuestros hijos. Ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos fracasen. Todos nosotros anhelamos tener paz en nuestro corazón, pero lo cierto es de que muy poca gente llega a tener realmente esa paz que Cristo ofrece. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz los doy. Yo no les doy el tipo de paz que el mundo te puede dar. El mundo te puede dar cierto tipo de paz, pero no se compara a la tranquilidad, al reposo, a la paz, a la seguridad de saber que el Dios que hizo la vida te ama y que vino a este mundo porque pensó en ti, porque quiere salvarte y rescatarte. Y la palabra de Dios nos muestra que como seres humanos tenemos muchas opciones y caminos que tomar en esta vida. Tenemos muchas opciones. La vida que construimos es a base de decisiones. Si son malas decisiones, vamos a encontrar dolor, nos vamos a dar de chipotazos, vamos a llorar. Pero si aprendemos a conocer a Dios y su palabra, vamos a tener una lámpara que alumbra nuestro camino y nos va a ayudar a tomar decisiones sabias. Hoy continuamos viendo lo que Jesús decía en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. El Señor Jesús dijo: entren por la puerta estrecha. Fíjate que Cristo nos está dando una invitación a ti, a mí y a nuestros amigos y familiares que aún no tienen una relación con Jesús. Jesús te está diciendo que tú debes tomar una decisión de entrar, de no quedarte afuera, sino de tomar la decisión de entrar en una relación con Él, de entrar en un camino que te va a llevar a la vida eterna. Y por eso Jesús dice: entren por la puerta estrecha. Y Jesús le llama, al tener vida eterna, al seguirle a Él, le llama una puerta estrecha. ¿Qué es una puerta estrecha? Una puerta angosta. Porque es ancha la puerta, dice Jesús, y es espacioso el camino, muy grande, mucha gente va por él, que conduce ¿a dónde? A la destrucción. Y muchos son los que entran por esa puerta y caminan por ese camino. Cristo nos está diciendo, ¿qué es lo que habrá querido decir Jesús cuando dice que ancha es la puerta, espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos son los que entran por ella? Y dice Jesús: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. ¿Y qué dice? Son pocos los que la encuentran. Habla de que algunas personas quizá no buscan entrar en esa puerta, no buscan conocer a Dios, no están interesados en saber si hay vida después de la muerte, si hay un Dios que creó este mundo para que lo conozcamos y tengamos una relación con Él. Pero hay gente que sí está buscando, hay gente que sí busca, que de repente agarra la Biblia y tiene confusiones y preguntas. Hay gente que van a su casa a tocarle la puerta y le abre la puerta hasta a los testigos de Jehová y a los mormones, porque andan buscando cuál es la verdad. Mire, en el mundo antiguo, muchas de las ciudades principales eran amuralladas por cuestiones de guerra, y eran vastas ciudades con murallas altísimas, grandes, pero la puerta para entrar en seguridad en esa ciudad
era estrecha comparado al tamaño de la ciudad o de las murallas. Quizá Jesús tendría esta imagen en mente, no lo sabemos exactamente, pero nuestra vida sí es lo mismo. Cuando nosotros, si queremos entrar en la seguridad de Dios, tenemos que buscar dónde está la entrada para conocer a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros para tener una relación con el Dios que hizo la vida, con el Dios que nos ama? Quizá, ¿a qué se referiría Jesús con decir que ancho es el camino y angosto? Yo puedo pensar también en dos cosas. Puedo pensar en que se refirió que el camino que lleva a la perdición era ancho, porque era mucha la gente que camina en ese camino, mucha gente que va en ese destino. Muchísima multitud de personas van en un camino que les llevan a la destrucción, a una vida lejos de Dios en la eternidad y una vida de dolor sin Cristo. Y los que deciden por seguir a Cristo son pocos comparados a los que no les siguen. La realidad es que muchos son los que deciden vivir una vida que lleva a la destrucción. Desde que crecemos en la adolescencia, tenemos invitaciones de amigos que, órale, y los jóvenes se emocionan, los jóvenes regularmente cuando no nacen en una familia cristiana, y algunos están naciendo en familia cristiana por la curiosidad. Dice un dicho que la curiosidad mató al gato. Se emocionan en querer probar, en ser libres, porque han estado sujetos en su casa. No sé si tú te acuerdas cuando estaban nuestros padres en nuestra casa, y me llegas aquí a las 9 de la noche y no te quiero. ¿Y dónde andabas? Los padres de antes, ¿no? Así deberíamos ser nosotros, porque cuidamos y amamos a nuestros hijos. Pero ahí, ya cuando cumples 17, 18, 19, hay un punto. Yo recuerdo cuando fui a la Ciudad de México, lejos de mis padres, yo podría llegar a la hora que se me diera la gana, porque ya no tenía papá y mamá para vigilarme a qué hora llegaba yo, dónde andaba. Pero ahí es donde uno, dice la Biblia en Proverbios 22, instruye al niño en el camino de Dios, en su camino, y aun cuando fuera viejo, si son principios sólidos, si tú ves que Dios ha sido real en la vida de tus padres, por eso es tan importante que amemos a Dios como esposos, como padres, que respetemos a nuestra esposa, que mostremos que Dios es real en nuestra familia, porque si nuestros hijos ven que aunque en ocasiones como esposos llegamos a tener una diferencia, un momento tenso, llegamos a tener un pleito, pero ven que nos pedimos perdón, ven que oramos regularmente, ven que Dios es real en nuestra casa, ve que cuando hay necesidades en la familia nos tomamos de la mano y oramos por la respuesta de Dios y vemos la respuesta de Dios, eso da una solidez tremenda a nuestros hijos para tomar buenas decisiones. Pero desde jóvenes empieza el bombardeo de que te invitan a los jóvenes. Te aseguro que ¿cuántos de sus hijos les han ofrecido droga? Levanta la mano si sabes de tus hijos que les han ofrecido droga. Tenemos varias manos levantadas, ¿no? O quizá algunos de ustedes no saben, estamos en la luna, no sabemos lo que les han ofrecido, pero estaba viendo el otro día un testimonio de una abogada como de 50 años de edad creo que era de República Dominicana, que había estado como asesora del gobierno y de presidentes en cargos muy importantes, y ahorita ella vivía en la calle y dijo todo lo que bastó. Dice, como empecé a tener buen pago, buen dinero, estar en lugares altos del gobierno, empecé a tomar y a confiar mucho en el alcohol y a encontrar en el alcohol mi refugio para sentirme bien, para darme un boost. Es una enfermedad terrible, el alcoholismo, que toca a muchas familias. Yo creo que todos nosotros tenemos algún tío alcohólico, algún abuelo alcohólico, algún primo. Y ella llegó, dice que alguien le ofreció droga. Y dice, yo solamente quería probarla por curiosidad, porque mi droga era el alcohol. Dice, bastó una probada que ya no pude dejarla más, y desde entonces llevo 20 años esclavizada a la droga. Y la ves sin dientes, la ves viviendo en la calle. Terrible lo que hace el pecado. Es verdad, Jesús dijo, el ladrón, hablando que Él es el buen pastor que nos cuida, que nos ama, que puede ofrecernos vida, que dio su vida por nosotros para rescatarnos. Nos dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, somos como ovejitas de Dios, que Él nos cuida y Él es nuestro buen pastor. Pero la ovejita dice, pues a ver qué hay por allá, yo tengo curiosidad, porque sí, el pastor me da pastos verdes, me da agua, me sacia, pero se me hace que la vida allá afuera hay aventuras que me estoy perdiendo. Y se va la ovejita por allá pensando que el pastor es malo, es rígido, porque las quiere tener cerca, y de repente cae en manos del lobo, o cae en medio de espinos, sangrada, sufriendo. Eso es lo que hace el pecado cada vez que tú y yo queremos probar lejos de Dios.
Y dice la Biblia que Jesús es el buen pastor, que teniendo 100 ovejas, una se le perdió. Y dejó a las 99, probablemente bien cuidadas o encargadas, y se fue a buscar la oveja, la una que se le había perdido. Y eso hace Jesús por nosotros. Él quiere que no estemos perdidos, que seamos encontrados en Él. Pero la verdad es que tenemos tantas opciones de fallar, de alejarnos de Dios. Cuando dependemos de nuestras emociones y viene una crisis en nuestra vida, a veces llueve sobre mojado, porque nos corren del trabajo, tenemos un problema familiar, nos corren del trabajo, o perdemos el empleo, estamos peleando en la casa, asuntos de los hijos, y la economía se colapsa y hay necesidad y se viene todo junto, y a veces la gente toma decisiones malas. Nunca es bueno tomar decisiones importantes de vida en un momento de crisis, porque tomamos malas decisiones. Cuando el matrimonio parece que se va a derrumbar y ya estás pensando en la separación, es cuando más necesitas frenar y pensar que algún día estuviste enamorada de esa mujer, algún día estuviste enamorado de ese hombre, y que lo que falta en esa familia es Dios, es Cristo, y que necesitas darte tiempo, ser paciente, perdonar, buscar ayuda. Cuando estás en un trabajo, en un momento de crisis y dices, pues ya lo aviento todo, y te quedas sin trabajo, es una mala decisión y la estás tomando apresuradamente en un momento de crisis. Pero la vida consta de decisiones, y nuestros hijos en la adolescencia están en esa etapa que les invitan, y nosotros, aunque ya seamos grandes, ¿cuántas amigas te han mal aconsejado? ¿Cuántos amigos te han mal aconsejado? Vente, vámonos por ahí, ¿no? No, pues ya déjalo que se busque otra, ya déjala. Y hay ese tipo de consejos. Y lo que Jesús dice cuando dice que muchos van por un camino ancho, es que mucha gente toma decisiones alejados de Dios. Desde que empezamos la vida está la opción de los vicios, el alcohol, la droga, las mujeres, la inmoralidad, el enriquecerte rápidamente haciendo una transita por acá, otra por allá, el tomar un camino que te alejas de Dios porque piensas que la iglesia es aburrida y es para los viejitos. Entonces, la verdad es que somos muy influenciables. No es cierto, somos bien influenciables. Hay un dicho que dice, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va? ¿A dónde va Vicente? No se lo saben, a dónde va la gente, ¿no? Somos muy influenciables. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré que el que con lobos se junta, así se lo sabes, el que con lobos se junta, aullar se enseña, es cierto. Y la Biblia dice en Proverbios, el que con sabios anda, sabio será. Es muy importante que ves qué tipo de personas tienen influencia sobre tu vida, porque la Biblia dice que ancho es el camino, que lleva una vida de perdición. Y Jesús está hablando aquí. ¿Sabes lo que Jesús dice cuando habla que ancho es el camino que lleva a la perdición? Jesús no solamente está hablando de la perdición de los vicios o de la inmoralidad o de la droga. Jesús está hablando de una vida donde tú te pierdes sin Dios en la eternidad. La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón, que Dios ha determinado para cada uno de nosotros que muramos un día, que muramos una sola vez. ¿Y qué dice Dios? Y después de esto, el juicio. La Biblia habla que el infierno es un lugar real. Y algunos dicen, ay, ya nos va a meter miedo con el infierno, el pastor, las iglesias manipulan con miedo. No se trata de manipular con miedo. La Biblia nos dice que Dios puso en nosotros eternidad, y que tenemos la opción de escoger la vida en Cristo, el perdón de pecados que Jesús proveyó. Porque la Biblia dice que todos, cada uno de nosotros, que no hay justo ni siquiera uno, no hay ninguno de nosotros que haga el bien y que nunca peque. Todos hemos pecado. Todos hemos reprobado el examen con Dios. Dios no, si fuera el sistema de Estados Unidos, Dios nos puso una F, de fail the course, ¿no? Todos nosotros reprobamos ante Dios. No hay nadie que haga algo tan bueno que pueda accesar a Dios, y necesitamos la gracia, misericordia inmerecida que Dios nos mostró viniendo a morir en la cruz por nuestro pecado, para que tengamos vida y vida en abundancia. Es importante que no seamos influenciables por el mal. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho. No, pues está bien, pues todo el mundo es infiel, pues ¿qué pasa? No hay problema. Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mira, en Mateo 6:14 dijo Jesús, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Jesús estaba hablando de la vida eterna.
No hay nada más terrible en este mundo que la muerte. ¿Te puedes imaginar algo tan depresivo como estar en un funeral? ¿Hay algo más horrible que estar en un funeral? Y mientras más cercana haya sido esa persona, nosotros más lloramos y más nos duele. Terrible perder un hijo, terrible perder a nuestros padres, terrible perder a nuestros hermanos, terrible perder a un buen amigo, una buena amiga. Y la realidad es que cada vez que damos un funeral es un momento sombrío, un momento de tristeza. Y yo creo que a todos nos pasa por la cabeza que un día nosotros vamos a estar ahí en el féretro. Esa es la realidad de la vida. El 100% de nosotros vamos a morir. Y es importante vivir la vida con vida. Vivir la vida con Dios, con el autor de la vida, no con el autor de la religión, con el autor de la vida. Jesús nos dice que pocos son los que encuentran esa vida eterna, porque hay un solo camino. Mucha gente, vivimos en un tiempo donde es políticamente incorrecto decir esta religión es la buena, esta es la mala. Recuerden, no estamos hablando de que una iglesia es la buena. Estamos hablando de que Dios se reveló de una forma a la humanidad para salvarnos, y esa forma fue a través de Jesús, a través de que Él pagó nuestros pecados. Dicen Juan 3:16 que de tal manera, con tal profundo amor, te amó Dios a ti que eres cristiano, que tienes años en la iglesia, que a veces nos desconectamos y se nos olvida el amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. De tal manera, con tal magnitud te amó Jesús a ti, me amó a mí. Qué inmerecedores somos de su amor. Que dice que dio a su Hijo unigénito, a Jesús en la cruz, para que todo aquel, no nada más nosotros, sino toda la gente que en Él, en Jesús cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que está hablando Jesús cuando dice que angosto es el camino que conduce a la vida. Porque llegar a Jesucristo requiere reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que le hemos regado constantemente. Requiere arrepentimiento, requiere que nos duela nuestro pecado y que nos duela nuestra lejanía de Dios, y arrodillarnos ante Dios y decirle: Señor, perdóname, la he regado, he vivido una vida autosuficiente por mí mismo. Y aún a veces como cristianos tenemos que ser recordados de eso. Porque a veces vivimos nuestra vida autosuficiente y nos despegamos del Señor. Es importante entender que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y separados de Él no podemos llegar fruto ni nada podemos hacer. Porque Él es el autor de la vida eterna que nos ha dado. Y dice la Biblia que pocos son los que encuentran esa vida, los que se arrepienten y vienen al Señor. Fíjate que Mateo 7:13 comienza diciendo Jesús: entren, hace una invitación. Él nos hizo esa invitación y varios de nosotros en su gracia un día nos encontramos con el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, clamamos a Él, Él nos salvó. Pero esa misma invitación Dios la hace a la gente a nuestro alrededor, nos dice: entren, y dice: pocos son los que la encuentran. O sea, entrar y encontrar requiere interés. ¿Estamos de acuerdo o no? Si tú no estás buscando, no vas a encontrar. Ahora, Dios obviamente pone circunstancias, Dios nos busca, con cuerdas de amor nos atrae, su Espíritu Santo, su presencia trabaja en el corazón, en nuestras vidas, pero Dios, hay constantes invitaciones en la Escritura de venir a Él, de arrepentirte, de dejar tu pecado, de volverte. Requiere interés, requiere disposición. La pregunta es: ¿tienes interés tú en Dios? ¿Estás dispuesto a conocer a Dios? ¿Estás dispuesto a buscarlo, a que Él haga su voluntad en tu vida? A amarlo, a seguirle, a obedecerle. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Requiere intencionalidad, disposición de decir: Señor, pues yo sé que hay un Dios, yo sé que hay un hambre en mi vida, que nada me llena, que el dinero no me llena, que mis amigos no me llenan, que aún la familia hermosa que amo no me llena. Tiene que haber algo más en esta vida. Y requiere clamar y decirle: Señor, si tú estás ahí, yo quiero conocerte. ¿Cuántos testimonios he escuchado de gente que ha clamado a Dios así? Y esa semana Dios puso una persona, Dios puso circunstancias, porque Dios escucha las oraciones del que sinceramente clama a Él. En este mismo capítulo dice: buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá. Requiere interés, disposición. Por eso Jesús dice: entren, muestra interés. Busca al Señor, entra en el camino buscándolo a Él. Y dice la Biblia que hay que buscar, porque pocos son los que encuentran ese camino de vida, tristemente.
Vivimos en un mundo que está de cabeza, ¿no? Hasta las compañías exitosas tirando tóxicos en los ríos, en la creación de Dios, en el mar, de plásticos en el mar, echando a perder a los animales, la vida marina. Vidas vividas irresponsablemente. Mientras yo gane, mientras haya dinero para mi bolsa, los demás me valen. El futuro de nuestros hijos, de la siguiente generación me vale, ¿no? La gente vive en un mundo egoísta. Te cuidas porque si no te tranzan. Por cierto, me dijeron esta semana que están haciendo tranzas aquí en Seattle, que te llaman y te dicen, primo, soy yo, primo. ¿Ya escuchó de eso? ¿Qué pasó? Pues no te acuerdas de mí, pásame tu dirección. Y parece que están extorsionando gente, entonces tenga mucho cuidado con eso. Si le llama a su primo, usted dígale, ¿y qué primo? ¿No? Y pues sabes que estoy muy ocupado, llámale a otro de tus primos, ¿no? Entonces hay que cuidarse, pero vivimos en un mundo donde si no te cuidas, te tranzan. Hay gente que busca hacer maldad y la mayoría de la gente va en un camino de perdición. Estos versos que estamos viendo comienzan a concluir el sermón del monte. Entonces, ¿cuál será el camino angosto? Mire, en Deuteronomio 30:19 Jesús está aludiendo también a esta sección donde Moisés les da la ley del Señor. El pueblo de Dios hace pacto con su pueblo Israel y le dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que tengas bendición y te vaya bien. Y en la ley de Moisés la vida era vivir una vida caminando con Dios, obedeciendo su palabra, siguiendo sus instrucciones. Y en Jesús la vida es seguirle a Él en una relación de amor y de obediencia. Jesús en el Sermón del Monte ya nos había dicho una serie de cosas que muestran que entrar al reino de los cielos requiere voluntad, o sea, requiere disposición, intencionalidad y requiere humildad. En Mateo 5-6, Jesús ya había dicho, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué requería pobreza de espíritu? Una persona pobre sabe que no tiene recursos, sabe que necesita. Cuando tú te das cuenta que necesitas de Dios, cuando tú y yo nos damos cuenta de la pobreza de nuestra alma, de nuestro espíritu separado de Dios, es cuando estás listo de clamar a Dios y humillarte y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Te necesito en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia. Y cuando haces eso, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos, porque estás buscando seguir al Señor, humillándote ante Él. Jesús había dicho, bienaventurados los mansos, que se refiere a los humildes de corazón, los que reconocen su necesidad de Dios, los que no son pedantes con la gente alrededor. Jesús había dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si tú tienes hambre y sed de que vivamos una vida justa, correcta, que agrada a Dios, bienaventurados los que muestran misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, los que se ponen a cuentas con Dios y buscan obedecerle. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Luego más adelante Jesús dice, oyeron que fue dicho ojo por ojo, Jesús dijo, oyeron que fue dicho que cualquiera que mate será culpable de homicidio, mas yo les digo, cualquiera que le llame necio a su hermano y lo insulte, en su corazón ya lo asesinó, ya lo quiere deshacer de este mundo, ¿no? Entonces Jesús dice que cuidemos la intención del corazón. Dice, cualquiera que voltea a ver una mujer para desearla en su corazón, ¿qué dice Jesús? Ya en su corazón ya adulteró. Jesús se va a la raíz del pecado. Habla de que cuidemos a la mujer al pacto con nuestra esposa, que no fácilmente nos salgamos y busquemos el divorcio. Jesús después habló de la importancia de la oración, de cómo orar, que venga el reino de Dios en Mateo capítulo 6. Habló de que no amemos las riquezas de este mundo, sino que hagamos tesoros en el cielo donde nadie nos puede quitar lo que Dios nos da. Todo eso Jesús lo había hablado y está culminando el sermón que dio de todas estas cosas y termina diciendo, por eso les digo, entren por la puerta estrecha, por el camino angosto, aunque poca gente sea pobre en espíritu, aunque poca gente sea humilde y mansa, a que poca gente tenga hambre y sed de justicia, sino más bien tienen hambre de transar y amolar a los demás, aunque poca gente tenga limpio corazón, aunque poca gente es pacificadora, aunque poca gente tiene fidelidad a su esposa y a su familia, aunque poca gente sepa perdonar a los que los han ofendido, tú ve la milla extra y sé un hijo, una hija de Dios, entra por la puerta estrecha, sígueme en obediencia, ríndete a mí
Y dice la Biblia que pocos son los que van por ese camino. Pero muchos son los que van por el camino de hacer todo lo contrario y de vivir una vida alejada de Dios. Entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Miren, cuando pienso en esto, ¿qué tipo de personas van por ese camino ancho? ¿Quiénes son las personas que van camino a la destrucción? Todos los pecadores, cada uno de nosotros, a excepción de que por la gracia de Dios Jesús nos encontramos con Dios y hemos sido perdonados los que hemos rendido alguna vez en nuestra vida a Dios. Lo que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, que nazcas de Dios espiritualmente. Y hay varias personas que van en ese camino espacioso. Son 4 tipos de personas. Vamos a ver la primera, el camino de pecado. Hay mucha gente que va en ese camino espacioso en el que va toda la gente, donde va Vicente, ¿no? Por influencia de otros, por decisiones propias, y es el camino de pecar contra Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado, dice la Biblia, que es infracción de la ley de Dios, pasar por alto sus mandamientos. Ahora, ¿quién de nosotros hay que haya guardado todos los mandamientos? Nadie. Necesitamos la gracia de Dios. Los cristianos pecamos, pero la diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano es que el cristiano peca y el no cristiano practica el pecado. Es como lo más normal. No se pone a cuentas con Dios o nada más se siente tantito remordimiento y ya, ¿no? Pero es una práctica constante. Pero el camino de pecado es la búsqueda de hacer lo que quiero, a mi manera, lo que se me da la gana. Si nos ponemos a pensar, ¿cuál es el primer pecado en toda la Biblia? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Fue la drogadicción? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Fue el asesinato? La desobediencia. ¿Por qué? Le dijo Dios, de todos los árboles te doy, te he dado todo lo necesario para la vida, solo te pido que no comas de este árbol. Y vino Satanás y le dijo, con que Dios te dijo, tú eres rey de tu propia vida, vive tu vida como se te da la gana, tú no le vas a rendir cuentas a nadie, tú haz lo que quieras y lo que se te antoje y no le hagas caso a Dios. Y ellos dijeron, le dijo Satanás, el día que comas del fruto que Dios te dijo que no comas, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Pues qué padre, yo soy Dios, no le rindo cuentas a nadie, rijo mi vida como se me da la gana, ¿no? ¿Y qué pasó? Vieron que el árbol era bueno, la tentación así es, hay cierto gusto en el pecado es pecado por algo nos apela a nuestro sentido de querer pecar, la tentación. Y cayeron en pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos, vino vergüenza sobre su vida, se rompió la relación tan bonita que tenían con Dios, empezó a haber dolor en enfermedades, problemas, y la mujer dar a luz con dolor, el hombre ganarse el pan con el sudor de su frente para poder comer. La relación entre la mujer y el hombre, que era una relación de armonía, que era carne de mi carne, hueso de mis huesos, una unidad maravillosa de amistad, se volvió una relación tensa de a ver quién controlaba a quién. Y dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Van a estar peleando a ver quién tiene el control en el matrimonio, ¿no? Se echó a perder todo. El pecado, los jóvenes, ¿no? Haz lo que quieras, salte de tu casa, prueba esta droga, esta otra, diviértete, escucha la música que te gusta, no tienes a tu mamá encima, a tu papá encima diciéndote lo que tienes que hacer. Como que suena que apela a algo, ¿no? Pero caes en eso y caes en garras de lobo, se te destruye tu vida enteramente cuando te alejas de Dios. Entonces el camino del pecado la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, porque Dios lo que nos da en su palabra, cada vez que Dios te dice algo básico como ama a Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, no es porque Dios sea una persona que necesita nuestro amor. Él es Dios, Él no necesita de nada, pero Él se deleita en amarnos. Nos creó así como nosotros nos deleitamos en amar a nuestros hijos, pero el amor de Dios es todavía más por encima, porque nosotros muchas veces sí necesitamos el amor de nuestros hijos. Nos duele, ¿no? Pero Dios está por encima y sin necesidad de nosotros decidió crearnos y amarnos y se deleita en una relación con nosotros, pero Él no necesita de nosotros. Y cada vez que Dios nos dice ámame es porque es algo bueno para nosotros. Cuando Dios te dice ama a tu esposa, a tu esposo, lucha por tu matrimonio, es porque Dios sabe que es bueno. No necesariamente fácil,
pero es el mejor camino, es bueno. La búsqueda de hacer lo que quiero te va a tronar tu vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida, el autor de la vida. Hay otro camino, el camino de buscar mi bienestar y las riquezas. Ahora, ¿qué tiene de malo buscar nuestro bienestar? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes busca su bienestar? Levante su mano si busca su bienestar. Pues yo también, y mi familia igual, ¿no? Yo busco el bienestar para mí y para mi familia. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hasta qué punto es malo querer salir adelante, poner un negocio que nos vaya bien económicamente? El sábado hablamos de eso, un taller de salud financiera, cómo hacer un presupuesto familiar, ideas para que tus gastos disminuyan y para que tus ingresos suban. No hay nada de malo en querer superarse y tener en abundancia para ser generosos con otras personas, con Dios, proveer a nuestros hijos un mejor futuro. El problema, cuando se vuelve un problema, es cuando se vuelve amor al dinero. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es la razón por la cual gente prefiere dejar de la herencia a su hermano y cortar la relación con su hermano por tener un poquito más de plata, de dinero. Es la razón porque la gente tranza, porque la gente secuestra, porque la gente descuida a su familia y a sus hijos porque ama el dinero y las comodidades. El problema es cuando se vuelve un amor a tu bienestar, un amor al dinero por encima de las prioridades de tu vida, que debe ser Dios y tu familia. Ahí es cuando se vuelve un problema, y es un problema que te va a destruir. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mucha gente vive su vida alrededor de nosotros diciendo: Dios no me llama la atención, no le veo el beneficio. Y a lo mejor han ido a una iglesia donde es aburrido, ¿no? Van a la iglesia y dicen: no, pues ahí están los niños gritando. Por eso gracias a Dios por las maestras que están cuidando a los niños. O dicen: voy y todos van a criticar la ropa de la otra persona, y la iglesia voy y salgo igual. Lo siento si alguna vez estuviste en una iglesia así. Pero Jesús dijo: busquen, ¿y qué dicen? Y encontrarán. Llaman y se abrirá. Uno puede orar y decir: Señor, guíame a una iglesia sana, donde se me alimenta con tu palabra, donde crezco en mi amor por mi familia, en mi amor por ti, donde descubro tu plan para mi vida. Pero mucha gente vive sin importarle a Dios, diciendo: hay cosas más importantes para mí. Mire, cuando yo tenía 19 años, siempre he sido una persona emprendedora. Por eso me metí al ambiente artístico, porque me llamaba la atención la actuación, pero yo quería triunfar en televisión. Hice telenovelas, 4 películas en México, porque soy emprendedor y me gusta luchón. Y cuando tenía 19, 18 años de edad, vi una posibilidad de un trabajo en Estados Unidos y dije: voy a ver, porque parece algo de negocios. Y fui, y era una de esas compañías de multiniveles. ¿Las conocen? De que éntrale y recluta a otras personas y tienes que comprar los productos y venderlos. Y al principio llegué y dije: no puede ser que vine hasta acá por esto. Pero ya que te lo pintan tan bonito. Y yo tenía 18 años. Así que caí y compré $3,500 de este producto. Y empecé a venderlos y empecé a verla. Miren, que me tardé 3 años en pagarle a mi hermano la deuda. Fue una gran lección desde ese entonces. El problema con algunas de esas compañías de multiniveles, yo respeto a cada quien, hay gente que le ha ido bien, pero la mayoría de la gente no le va bien. Y el problema es que muchas veces apelan a la avaricia de la gente, que tú vas a ser rico y que métete y te va a ir bien y tú metes a esto, y meten a otras personas y también los meten en la feria que no les va tan bien, ¿no? Hay gente que cuenta buenas historias, respeto, otra vez eso es cada persona, pero el problema es cuando apelan mucho a la avaricia y en realidad muy poca gente logra triunfar en esas compañías. Y también algo que he visto como pastor es que cuando alguien se mete en esas compañías, muchas veces pasa que empiezan a poner a Dios en segundo lugar. Entonces dices: oye, ¿por qué no viniste a la iglesia con tu familia? Es que había una reunión de la compañía, ¿no? ¿Lo ha notado? Oye, ¿por qué no sirves a Dios en el área de tus dones? Dios, ¿por qué no abres tu casa para un estudio bíblico? Es solo 3 veces al mes y estás creciendo con tu familia en Cristo. Dice: no, es que estoy comprometido con la reunión y ya voy a llegar a este nivel y estoy reclutando gente. Entonces llega un punto que esa compañía se vuelve casi como su religión, casi como compite y ponen en primer lugar la compañía antes que a Dios. No sé si han observado eso, yo lo he percibido en algunas personas. No dudo que haya gente que pueda mantener el balance. Pero cuando me metí a esa compañía,
la persona que me reclutó me dijo, mira, yo era un cholo, me dijo, no me acuerdo si en Chicago, donde dice, y mira, ahora traigo mi Rolex, y traigo un Rolex como de $10,000, el que me reclutó, ¿no? Y apelando a la avaricia de la gente. Y dijo, y mira, ya estamos abriendo en Monterrey y estamos reclutando gente. Y dice, ¿sabes una cosa? Porque una ocasión yo le hablé de Dios, me senté con él terminando una de las presentaciones y él cambió el tema de Dios y dijo, yo me percibo como un futuro millonario, me dijo. Pues bueno, qué bueno que se percibe y que lucha. Y abriendo en Monterrey plaza para su negocio, 6 meses después de que me dijo yo me percibo como un futuro millonario, tristemente, tenía un Mercedes-Benz. Hasta el Mercedes-Benz en ese entonces salían con los limpia luces del frente, ¿sí? Wow, súper bonito. Dijo, mira el carro que manejo, mira el Rolex que tengo y soy un futuro millonario. 6 meses después, tristemente me enteré que hacia la carretera de Monterrey se accidentó con otras 2 personas de la compañía y murieron todos. Tristemente, yo conocí a esta persona y ahí yo siendo un joven de 18 años, 19, 18, me cayó el 20 y dije, wow, qué necio es lo que dice la Biblia. Aquella persona que dijo, tengo para muchos años, disfruta, pero dice necio, no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma. El problema es que en esta persona que yo conocí, el camino de buscar su bienestar y sus riquezas se hizo un impedimento en que nunca buscó a Dios en su vida. Y yo te aseguro que esa persona no está con Cristo. Porque Dios no había lugar para Dios en su vida, en su agenda. Por eso es tan importante cada vez que tú haces lugar para Dios, cada vez que tú amas al Señor y sirves en algún ministerio, Dios te bendiga. Gloria a Dios por tu vida. Somos parte de un equipo maravilloso, lo que Dios está haciendo. En nuestra iglesia tenemos familias que si no hubiera sido por Jesucristo, ahorita no estarían juntas. Hijos que están creciendo con sus papás y que hay amor y respeto en la familia porque está Cristo. Familias que no tenían, personas que no tenían esperanza o que vivían hundidos en la depresión y encontraron a Jesús porque Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Es un camino falso. ¿Qué tal el camino de la religión falsa? Ahora, todos estos Jesús había hablado de estos. Jesús dijo de aquellos que miraban a la mujer que no era suya, hablaban del divorcio, hablaba de odiar, de las personas que odian a su hermano, habló del camino falso del pecado. Jesús habló también de los que aman las riquezas, lo que acabamos de pasar. Jesús, en esa sección de Mateo 7, 13 al 14, donde Jesús dice, ancho es el camino y muchos van por él, lee Mateo 5 al 7 y te vas a dar cuenta que cada una de esta gente que va por este camino ya fueron mencionadas por Jesús, que estaban en alguno de esos casos del camino ancho, haciendo todo lo que hace la gente sin Dios. Pero ¿sabes qué es interesante? Que la religión no te salva. La religión no nos salva, nuestra iglesia no nos salva. Tú puedes estar sentado aquí en la iglesia cada domingo por 10 años y no conocer a Jesús como tu Salvador. La salvación es personal. Es cuando tú te encuentras con Dios y dices, Señor, yo te necesito en mi vida. Reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que tú me creaste para ti, reconozco que Jesús murió en la cruz por mis pecados, reconozco que tú me ofreces vida y vida en abundancia. Me rindo a ti, Señor, quiero ser tu seguidor, tú eres mi capitán y eres mi Señor y de ahora en adelante someto mi voluntad a ti y quiero caminar la vida de tu mano, Señor. Y la Biblia dice que cuando hacemos eso y nos arrepentimos pasamos de muerte a vida, que somos sellados como propiedad de Dios en nuestra alma. Mire, Jesús había hablado de cuando los fariseos daban limosna, cuando ayunaban y cuando oraban. ¿Tenían religión los fariseos? Pero creyeron en Cristo. No, tenían religión pero no tenían relación con Dios. Y Jesús tuvo un encuentro muy bonito con una mujer samaritana en Juan 4, donde Jesús le empezó a decir, Jesús llegó, tenía sed, a la hora sexta dice el Evangelio de Juan capítulo 4, y Jesús se sentó en un pozo que había allí y se sentó al pozo, no era un lugar donde Jesús era Samaria, se sentó y llegó una mujer y la mujer tenía los utensilios para sacar agua del pozo. Y le dijo Jesús, mujer, ¿qué tal? ¿Me podrías dar agua, por favor? Y dijo, tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana, que sabes que nuestras razas, nuestras culturas no se llevan. Haga de cuenta que era el América pidiéndole agua a las Chivas, ¿no?
Entonces dice, no, pues no nos llevamos. Y le dijo, mujer, si supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías agua de beber y yo te daría agua de vida. Dijo, Señor, dame de esa agua. Le dije, ¿a poco eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que construyó este pozo y dio de beber a su familia y a los animales? Y le dijo Jesús que el agua, el que toma pozo de esta agua, va a volver a tener sed, ¿no? A veces nosotros anhelamos amistades en nuestra vida, prosperidad económica, y eso nos sacia un poquito, llena huequitos en nuestra vida, pero volvemos a tener sed, porque lo único que sacia nuestra sed es Dios. Y dice Jesús, pero el que tome del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y la mujer empieza a sacar la religión y dice, no, pero espérate, Jesús, tú eres de una religión y yo de otra. Yo soy samaritana, tú eres judío. ¿Quiénes eran los samaritanos? Cuando Asiria conquistó ese territorio de los judíos, trajo gente de otras naciones y las colocó allí en ese lugar, en el norte de Israel. Y ellos se mezclaron con las creencias judías y Jesús le dice, mira, nosotros los judíos, ustedes no saben lo que adoran y nosotros adoramos lo que sabemos. Ese dicho en nuestro tiempo sería, ay, qué presumido Jesús, y cree que su religión es la buena y la otra no, ¿no? Y ella volvió a sacar la religión y Jesús le dijo, espérate, no te estoy hablando de religión. Le dijo, Dios busca adoradores, depende si adoras en el monte Gerizim o en Jerusalén donde estamos nosotros. La hora ha llegado cuando Dios busca gente que le adore sinceramente, en espíritu y en verdad, de todo corazón. Y esta mujer tenía religión, pero fíjate, Jesús le dijo, ¿por qué no llamas a tu marido? Dijo, no tengo. Dice, bien dicho, has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que vive ahora contigo no es tu marido. Ella se puso en shock, eres tu profeta, ¿no? Y se dio cuenta que Jesús tenía autoridad y que conocía su situación y que amaba y buscaba que ella se conectara con Dios. Y ella tuvo un encuentro maravilloso con Jesús, que se fue corriendo a la aldea y le dijo a todo el mundo lo que había pasado con Jesús. Era una mujer que tenía religión, en la religión samaritana, pero no había obedecido mucho a Dios, que digamos, ¿verdad? Porque había tenido 5 maridos y otro que tenía no era su marido. ¿No es cierto que alrededor de nosotros hay mucha gente que tiene religión y va a misa, pero saliendo de misa bautizan al niño, saca las coronas y las chelas y pon la música, y tú ves su vida, hay una grosería por acá, otra por allá, y no tienen religión, pero no tienen una vida sometida a Dios. Y lo mismo en cualquier iglesia puede pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios aunque tienen religión. ¿Cuánta gente hay que está confiada y dijo, no, yo me voy al cielo? ¿Por qué? Pues porque fui a misa. No, eso no te va a salvar, no, ninguna iglesia te va a salvar. Lo que te va a salvar es Jesucristo, si tú te arrepientes y le sigues. Mire, hay una historia muy bonita. Déjenme les voy a compartir brevemente. En Hechos 17, el apóstol Pablo llegó a una sinagoga. Siempre llevaba a las sinagogas judías donde se reunían los judíos, y con las escrituras dice la Biblia que dialogaba y discutía con ellos, mostrándole que Jesús era el Mesías, el Salvador. Lo mismo que Dios nos ha encomendado, iglesia, de hablar con la gente que no conoce a Jesús. Y dice que en Hechos 17 Pablo llegó a la ciudad de Atenas, era la ciudad más importante. ¿Alguno de ustedes ha estado en Nueva York, New York? Es una ciudad maravillosa, majestuosa, con edificios grandísimos y gente de todas partes del mundo en Nueva York. Bueno, Jesús, haga de cuenta que había llegado al Nueva York de su época. Se llamaba Atenas, una de las ciudades más importantes de la cultura griega, la cuna de la filosofía, de intelectuales. Y la patrona, la santa patrona de Grecia, se llamaba Atenea, la diosa de la guerra y de la sabiduría. Que la gente, había un templo grande. Esa diosa, los romanos le llamaban Minerva. ¿Se han escuchado el nombre Minerva? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes de Guadalajara? Ahí las fuentes de Minerva. Ahí está la foto, para que no extrañe Guadalajara. Entonces es la diosa, y dice ahí sabiduría y menciona y el otro, el que tiene la serpiente enrollada, era Asclepio, que hasta ahorita los hospitales y las ambulancias tienen una serpiente enrollada, el dios de la sanidad. Entonces dice la Biblia, miren algunos de los dioses. Atenea era la diosa de la sabiduría y fertilidad y la guerra, ¿no? La guardiana. ¿Qué gente quiere la gente? Que me proteja, ¿no? En México hay tanta ignorancia, se ha hecho un culto a la Santa Muerte, que la Biblia no dice que la muerte es una persona, la muerte es la cesación de la vida y es una maldición del pecado.
Y la gente empezó con narcotraficantes, un altar a la Santísima Muerte. La Santísima no tiene nada, es un enemigo de Dios. Dice la Biblia que cuando Cristo venga por su pueblo, sorbida será la muerte en victoria, destruida será la muerte, porque tendremos vida al estar en Cristo. Jesús dijo que cuando Él resucitó, dice, voy a preparar lugar para ustedes. Eso lo dijo antes, pero dijo, voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Y dice la Biblia que de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación, tenemos vida eterna en Cristo. Y la gente pidiéndole a la Santa Muerte se ha hecho un culto hasta satánico, de veras. Entonces Asclepio, bueno, la gente quiere su guardián, ¿no? La Santa Muerte para que me cuide, dicen. Y se meten y le abren puertas a Satanás en su vida. Asclepio, el dios de la medicina o la sanidad. Dike, la diosa de la justicia. Eros, el amor erótico. Eros, Afrodita. Dicen esos higos son afrodisíacos. Viene porque era la diosa del amor, supuestamente, ¿no? Dionisio, el dios del vino. Baco también le llamaba el dios del placer. Tique, el dios del destino y la fortuna. ¿Ha visto unos restaurantes chinos donde hay un gatito que para la buena suerte? ¿Y ha visto unos que tienen un Buda, una panzota así? Dice, sí, en mi casa mi marido. No, más le sobo la pancita. Le sobo la pancita y me da dinero, dice. Pero la verdad es de que si piensa usted en eso, en el mundo antiguo, los dioses del mundo antiguo, no es cierto que han pasado 2000 años desde que Pablo estaba ahí en Atenas y siguen siendo las mismas cosas que la gente en nuestro tiempo busca. La gente busca quien lo cuide, ¿no? Y muchos dice Diosito, para que Diosito me cuide. Pero te sometes a la voluntad no es Diosito, del Dios Todopoderoso, pues no. Le obedeces y lo amas, pues para que me cuide, ¿no? Pero no realmente sometiendo nuestra voluntad a Dios. ¿Qué tal la sanidad? Le pido mucho para que me sane, que me haga justicia. Ay, San Antonio, lo volteo de cabeza porque quiero, ya me urge, ¿no? Quiero mi pareja, ¿no? Quiero encontrar el amor. O el vino, o el placer, o el destino, o la fortuna. Gente, el horóscopo, Sagitario, Virgo, ¿qué me depara? Esta semana enfrentarás un problema, pero con los astros tendrás la sabiduría para encontrar cómo enfrentarlo paso a paso. No, pues cosas bien genéricas y la gente se mete en los horóscopos. La gente, Walter Mercado, ¿no? Y te mando todo lo que me sobra, decía. que andan metiendo Walter Mercado en las noticias, ¿no? En Univisión, ahí vamos todos los hispanos embobados con Univisión en aquel entonces. Mercado que hacía de la gente que confiaba en él. Pero realmente son cosas que nuestra gente busca. No tenemos dioses como en el tiempo de Pablo, pero la gente se apoya buscando alivio a sus problemas en esto. Y mira lo que dice la Biblia. Mientras Pablo los esperaba en esta ciudad, ¿qué dice la Biblia? Dice en la Reina Valera, su espíritu se enardecía, estaba en fuego, en dolor. Dice, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Decía Pablo, le están pidiendo a la fortuna, dizque a la diosa de la guerra, y no conocen al único Dios verdadero que los ama, que los hizo para que lo conozcan. Debe darnos a nosotros tristeza cuando la gente está adorando a la Santa Muerte, cuando la gente está no buscando de Dios y encontrando en una religión falsa algo que no te llena, que no viene de Dios. Y dice la Biblia que Pablo se llenaba de tristeza y dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en las plazas con los que se encontraban por allí. Vamos a leerlo juntos. Bueno, dice, vi algunos filósofos epicúreos y estoicos. ¿Saben lo que es eso? No dice unos filósofos bien picudos, dice epicúreos. Los epicúreos dicen, ¿de qué trató la clase, hijito? Pues dice que el pastor que unos filósofos bien picudos. No, epicúreos y estoicos. Y entablaron conversación con él. Y mira ¿qué eran? El estoicismo, fundado por Zenón de Atenas, se le llamaba Estoa porque enseñaba en el pórtico de Atenas estoicismo. Buscaban la sabiduría, enseñaban que la meta de la vida era la virtud, el vivir una vida recta, civilizada, el aprender a soportar el sufrimiento con una forma sin mostrar sentimientos. Los epicúreos, así se llamaba el fundador también como 300 años antes de Cristo, y decían que solo existía el mundo material,
que no existe el mundo espiritual, no existe la vida después de la muerte, la religión es superstición. ¿Tú conoces gente que cree eso en nuestro tiempo? Claro, más ahora con la teoría de la evolución de Charles Darwin y con que supuestamente la ciencia ha avanzado tanto. Mira, la ciencia avanzará lo que sea, y gracias a Dios que ha avanzado la ciencia, pero la ciencia no puede mostrar el origen de la vida. Una sola célula del ser humano tiene miles de códigos de información inteligente, que tiene que haber un diseñador inteligente que hizo la vida. Decía el el escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, profesor de la Universidad de Oxford, decía: Dios nos dio sed porque existe el agua que nos sacia, Dios nos dio el hambre porque existe la comida que nos nutre, y Dios nos dio el hambre de Dios, y por eso todo el mundo es religioso, porque existe un Dios que de verdad sacia esa necesidad de nuestro corazón. Fuimos creados para Él. No creía en Dios, él creía que la religión era mentira y superstición, y se encontró con Cristo y fue cambiada la vida de C.S. Lewis, tremendo cristiano. Mucha gente que en nuestro tiempo dice: pues yo no le hago mal a nadie, yo tengo mi religión, todos los caminos llevan a Roma, cada quien las religiones son la misma manera de llegar a Dios. Pues a ver, ¿a dónde quieres ir? Quiero ir a San Diego, a Tijuana, ok. Agarra la 90 East, todos los caminos llegan a San Diego. Pues no, ¿vas a llegar a qué? ¿A Spokane o dónde? ¿Sí? Suena muy bonito como dicho. Lo importante es que tú le tengas fe en algo. Pues vámonos a la montaña bien alta y te presto mi mochila y te avientas. Yo me quedo con el paracaídas. Al cabo, lo importante es que le tengas fe a algo. Pues no. Te vas a matar, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú crees que solo tu paracaídas es el bueno? Mi mochila, mira, me la compré y dice Alpine, ¿no? Y Pablo se encontró con estos, estos estaban en el camino ancho, ¿o no? Muchos iban por ese camino, la filosofía, los dioses, igual que en la época de Cristo, cuando dijo que muchos son los que van por ese camino, pocos son los que hay en el camino de la vida. Y mira lo que dice, algunos filósofos epicúreos estoicos entablaron conversación y unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Cuando nosotros a veces le hablamos a la gente de Cristo, que dicen: ay, esta religión, quién sabe, que le lavaron el cerebro a mi primo y está yendo a la iglesia cristiana, ¿no? Y la gente tiene miedo, y a veces por justas razones, por gente que hace mercadería de la fe, falsa doctrina, show de iglesias que la gente dice: esto me asusta y no vuelvo, por falta de conocimiento de la palabra, ¿no? Dice: entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago, que era una reunión donde traían a hablar a todos los filósofos y las nuevas enseñanzas. Pablo tomó la palabra, se los voy a leer, leámoslo juntos, desde su lugar en silencio, síganme conmigo en la vista. Dijo: ciudadanos atenienses, observé en la ciudad que son sumamente religiosos en todo lo que hacen. ¿Tenían religión, sí o no? ¿Pero tenían relación con Dios? No. Dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Imagínate, tenían el Dios de la guerra, el Dios del mar, Poseidón, Apolos, el Dios del sol. Pero dijo: ¿y qué si se nos pasa un Dios y se enoja con nosotros y nos castiga? Pues por las dudas, hazle su altar y ponle al Dios no conocido. Y mira, y si nos reclama, pues ahí estaba tu altar. No te conocíamos, ¿no? Así. ¿Y qué dijo? Ahora, llegó Pablo y les dijo: bola de idólatras, lo que están haciendo es mentira y tu religión, te vas a ir al infierno. ¿Le dijo eso Pablo? No. Sabía que no conocían, tuvo compasión, tuvo amor y les llevó a la verdad con amor y con interés. Lo mismo que tú y yo debemos hacer con la gente que aún no conoce a Jesús, que no sabe mejor, que no ha tenido nunca la oportunidad de conocer cómo tener una relación con Cristo. Dice: al pasar y fijarme en sus lugares vi al Dios no conocido. Pues bien, a quien ustedes adoran como algo desconocido, tengo buenas noticias, ciudadanos de Atenas, es a quien hoy yo les anuncio. Tremendo hombre de Dios Pablo. La manera sabia que llegó a esta gente perdida, adorando al sol, adorando al eroticismo, adorando al vino, a los diferentes dioses. Y miren, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Dios no está aquí, Dios está en un corazón que le busca y Dios habita entre su pueblo. Cuando le clamamos a él, el Señor está presente. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre,
Ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Pero no es por el edificio o el lugar, sino porque hay vidas que le buscan, rendidas a Él. Dice, Él no necesita nada de nosotros, por el contrario, Él es quien da vida a todos, la vida, el aliento y todas las cosas. Y Él hizo a todo el linaje de los seres humanos. ¿Sabes para qué hizo Dios la humanidad? ¿Para qué creó Dios a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, a los africanos, a los mexicanos, a los salvadoreños? ¿Por qué nos creó Dios a todos? La misma sangre corre por las venas de todos, todos sangramos de color rojo y tenemos el mismo código, la esencia de código genético como raza humana. Aunque claro que hay diferentes razas. Dice, esa es la razón. Esto lo hizo Dios, de crearnos para que todos ¿qué? Lo busquen. Dios te creó para que lo busques. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran. Entren, Dios te llamó a buscarle. Dice, y aunque sea a tientas, pues yo sé que hay un Dios, me confunden, aquí vinieron los testigos, aquí vinieron los mormones, y no sé a quién. Creo que el otro día me mandaron un video de una persona que toca en la puerta, y dijo, ¿quién es? Y eran los, no sé si eran mormones, testigos de Jehová, y dice, somos los testigos de Jehová, los mormones, y dice, queremos platicar, y le dice, ¿cuántos son? Y dice, somos 3, pues platiquen entre ustedes, le dice la otra persona. Pero existe ese estigma, ¿no? Y gracias a Dios que hay gente que lo busca, y yo creo que el que lo busca de corazón de entre los testigos de Jehová y mormones, si de verdad de corazón están buscando a Dios, lo van a encontrar. Porque muchos de ellos están saliendo a tocar la puerta y quizá tú nunca en tu vida le has hablado a nadie de Cristo. Y ellos sinceramente están siendo engañados por un sistema que niega que Jesucristo es Dios, los testigos de Jehová que te dicen que tú puedes llegar a ser un Dios un día, y lo que debemos hacer es amarles y tener compasión por ellos y equiparnos en la palabra para guiarles a la verdad. No fue mi intención hacerlo para burlarnos de ellos, sino que es importante ser conscientes también y recordar que muchos de ellos están tocando la puerta sinceramente, con un corazón noble. Pero el que le encuentra a Dios, el que busca de corazón lo va a encontrar, aunque sea a tientas. Yo he conocido, mi primer pastor fue un ex testigo de Jehová que leyendo la Biblia se convirtió a Cristo. Dice, pues en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pues bien, Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Es ignorante la gente de Dios en nuestros tiempos o no? Cada cosa que piensa y va a la iglesia, pero vive allá afuera como que no conociera a Dios. Es religión nada más. Dice, pero ahora manda ¿a quiénes? A todos, en todas partes, ¿qué? Se arrepientan, pues ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio de quien designó, ¿quién fuese? Jesús, dando prueba a todos a levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección, ¿qué hicieron? Unos se burlaron, que alguien levantarse de la muerte, ¿cómo eso no es posible? Pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión más sobre este tema. Eso mismo va a pasar en nuestras vidas cuando le hablemos de Cristo a la gente. Va a haber gente que le digamos, entre en el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Dios quiere que tomes el camino angosto, que le sigas a Él con la mirada en Él, y se van a burlar y va a decir, ya, pura religión tú, aleluyita, aleluyita, no quiero saber de tu religión, te lavaron el cerebro. Y va a haber gente que se va a quedar pensando, y que la siguiente te va a decir, ¿sabes qué? Quiero saber más. O ¿sabes qué? Tú que estás cerca de Dios, pídele a Dios por mi vida, por mi matrimonio, por mi familia. Con eso termino. Finalmente, el camino de las buenas obras. Gente que cree que porque son buenos se van al cielo. Pero mira lo que dice Dios. Porque por gracia, en Efesios 2, 8 al 9, ¿qué es la gracia? Algo que no te mereces, un regalo de Dios inmerecido. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? ¿Mediante la religión? ¿Mediante las buenas obras? ¿Mediante tratar de ser buenos? ¿Mediante tu esfuerzo personal? No, mediante la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la confianza segura que puedo sentarme en el Señor y saber que Dios me recibe y me ama y que su palabra es verdad. Por medio de la fe. Y dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por buenas obras, para que nadie se jacte que se salvó a sí mismo y que va a estar en la presencia de Dios porque era bueno o porque fue bueno. Dice, entonces es un regalo de Dios la salvación.
Y mire lo que dijo Jesús en este mismo Mateo 7. Reléalo conmigo. Pidan y recibirán lo que piden. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Hay gente que va por un camino ancho. ¿A dónde va ese camino? A la perdición, haciendo lo que todo el mundo hace. Y en ese camino va gente que va por el pecado, gente que va por su bienestar y prosperidad económica olvidándose de Dios, gente que va por un camino de religión pero sin Dios, y gente que va tratando de ser buenos aquí y allá para ver si chance y algún día van con Dios, pero no han encontrado a Dios. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchísima gente va por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y ese camino cómo se llama? Jesús. Y pocos son los que le encuentran.